trabajadores regresar a su puesto de labores, en realidad no afecta los derechos en tanto y en cuanto la huelga ya ha sido declarada improcedente y también ilegal. El ministro Grados lo ha dicho, ¿no? Entonces, si una huelga es declarada improcedente o ilegal, inmediatamente los trabajadores, a partir del pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, han tenido que regresar a su puesto de labores. La cuestión es que estamos hablando de una institución jurídica que sobrepasa lo jurídico, ¿no? Entonces, la huelga tiene esa potencialidad en su naturaleza porque justamente sobrepasa lo jurídico. Porque la suspensión, en este caso de clases de los profesores, hace que el Estado se siente a negociar, ¿no? La huelga, como te digo, para mí es una tremenda fuerza fáctica. Y de este sentido, muchas veces, y como lo podemos ver con los profesores, poco o nada le importa que la huelga haya sido declarada ilegal por parte del Ministerio de Trabajo, lo que ya de por sí le daría pie al Estado para concluir las relaciones contractuales en base a despidos justificados. Pero la huelga va mucho más allá que ese poder que el mismo ordenamiento jurídico le da. Entonces, desde este punto de vista, no podríamos hablar de una afectación de derechos si estos trabajadores no son contratados, o sea, no siguen siendo contratados, ¿no? Sino que simplemente el Estado seguiría el marco legal o el cauce legal que le da. Cuando la huelga es declarada ilegal, el Estado tiene todas las facilidades para concluir esas relaciones contractuales. Pero la huelga es tan fuerte que estoy completamente seguro, independientemente, yo no sé cómo irá a terminar este capítulo de la vida en el Perú, independientemente, es tan fuerte de eso, es tan fuerte que seguramente la huelga continuará y en la medida posible los profesores, si se mantienen como están, lograrán algunos derechos dentro de la negociación con el Estado, ¿no? Vamos a hacer la pregunta. Según el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, se reconoce el derecho a la huelga como un derecho colectivo del trabajador. ¿Es la manifestación de este derecho la vía idónea para resolver un conflicto? ¿Qué piden los profesores? ¿Le parecen correctas las medidas que toma la ministra de Educación, Marilu Martens? Si la huelga es idónea o no para reclamar derechos, sí, pero es la última ratio. Es la última forma que utilizan los trabajadores que se sienten afectados o disminuidos para reclamar un determinado derecho. No olvidemos que Carneluti, civilista, bueno, muy reconocido, uno de los mejores académicos que ha tenido el mundo del derecho, comparaba el derecho de huelga con el derecho de guerra. Decía que el derecho de huelga, como el derecho de la guerra, es un acto antijurídico, es la negación del derecho, ¿no? En ese sentido, la huelga en realidad, dentro de un proceso de negociación, es la última ratio, y lo que normalmente el Estado pretende es tratar de negociar con los trabajadores antes de que esto vayan a huelga. Los trabajadores tampoco no deciden de un día para otro, ¿sabes qué? Vamos a hacer huelga y se acabó. La huelga afecta también a los trabajadores, porque mientras se mantiene la huelga, no hay una obligación de cancelar esas remuneraciones. Que se consiga después en una negociación posterior a la huelga con el Estado es otra cosa. Pero durante este tiempo, los trabajadores no tendrían por qué ser remunerados, tienen que viajar, en este caso estaban haciendo una olla común para irse a Lima, veía yo, ¿no? Entonces la huelga afecta a todos y por eso es la última ratio en una negociación, ¿verdad? ¿Qué están pidiendo los trabajadores? Hasta donde yo sé, los trabajadores basan su pliego petitorio en 14 puntos. El primero, que es el de siempre, la mejora salarial, ¿no? Y el más importante, creo yo. La segunda era el pago de deudas sociales pendientes. El Estado tiene muchas deudas pendientes para con los profesores. La tercera, y ya estaba ligado un poco más al ámbito administrativo, es que consideran que estos exámenes que se van a tomar, ¿no? Pueden ser utilizados con fines sancionadores y extinguir las relaciones contractuales con determinados trabajadores. Y 11 puntos más, ¿no? Pero estos son los tres más importantes. En cuanto al primero, yo estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente aquí la educación, se invierte muy poco en la educación. Los profesores, que son el principal baluarte para el desarrollo del país, son muy maltratados económicamente. Con los profesores del SUTEP, si no me equivoco, los que forman el SUTEP, ya se llegó
a un acuerdo, todavía los profesores que marchan en las calles son miles. Son miles. Yo he estado ayer, iba a ir a mi casa y justamente me topé con la huelga de maestros. Estuve estacionado cerca de 20 minutos, 25 minutos, y los maestros no dejan de pasar solo en Piura. Entonces yo creo que, si bien es cierto, es un buen paso, un buen primer paso, no se está teniendo una estrategia adecuada por parte del gobierno para calmar esta situación de la huelga y de las peticiones de los profesores, que también pueden ser peticiones extravagantes, ¿eh? Pueden ser peticiones extravagantes, pero para eso es la negociación, pues. Para decir, oye, mira, esto es inviable, aquí no hay ninguna forma, pero podemos acceder en esto, ¿no? Y ese diálogo es el que no se ve entre el Estado y los trabajadores. Ese diálogo es el que prácticamente, a menos a la luz pública, que es a la que yo accedo, no veo esa negociación, esa estrategia por parte del gobierno. Y aquí se ve que algunos hayan aceptado y otros no, porque la huelga de los profesores tienen varios sindicatos. Uno es el SUTE, el otro es el SUTE, ¿no? O el CONARE, que según he podido ver, tampoco doy fe de ello, el CONARE sí lo ligan mucho al movimiento del Movadef, ¿no? Entonces, creo que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación poco o nada quieren negociar con ellos. Si es verdad eso, yo creo que no estarían haciendo mal tampoco, ¿no? O sea, no se puede negociar con extremistas de esa naturaleza. Si es verdad eso, si la premisa es que el CONARE está principalmente compuesto por gente supuestamente de Sendero Luminoso, pero todavía queda un gran número de profesores, ¿no?, con los cuales no se ha llegado a una negociación, y el Estado va a tener que hilar fino para tratar de llegar a ella, si quiere terminar con esto y que no se haya afectado ni el derecho de los profesores a recibir una remuneración adecuada, ni el derecho de los profesores a ejercer la huelga, ni el derecho de los alumnos a la educación. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, como te digo, la huelga es la última ratio, y en la huelga se había afectado toda una colectividad, nada más un grupo de ella, ¿no? Y es tan interesante porque los profesores utilizan su derecho de huelga para reclamar por nuevos derechos, y cuando otros trabajadores se ven afectados, ¿no?, critican a los profesores, al igual como los profesores. La vez pasada estaba viendo que algunos profesores criticaban a los huelguistas de transporte porque impedían el uso de las vías públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el derecho de huelga, quiera decir, no afecta a la colectividad en sí, ¿no? Y desde ese punto de vista tiene que ser la negociación del Estado. ¿Cómo conseguir un equilibrio en la negociación y dejar que la colectividad misma se vea afectada por el ejercicio del derecho de huelga?